Hola, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir cómo yo empecé a encontrar la fe en mi vida, ¿ya? Les voy a poner una canción porque en el video anterior, en uno de los videos anteriores, publiqué que me comentaran cuáles son sus canciones favoritas porque yo justo estaba haciendo una lectura de cartas y con una reproducción de mi música favorita. Y y pasó algo bonito. Alguien publicó una canción que yo hace muchos años no escuchaba y me trajo este recuerdo que me hizo encontrar la fe, me hizo sanar también. Y les voy a poner esta canción que no me la pusieron en comentarios, pero para mí es especial y la comparto con ustedes. ¿Ya? Pero esperemos que salga la publicidad primero y los voy poniendo en contexto. Cuando yo tengo dos hijos. Y cuando mi hija tenía 7 años, a fines de octubre, mi hija nunca se enferma. Para informarle, mi hija nunca se enferma, incluso cuando ella tenía como 10 meses de vida, en un control, se dieron cuenta que mi hija estaba súper resfriada, pero mi hija no botaba moco, no tenía fiebre, nada, sino fue por la saturación. Y se dieron cuenta que estaba enferma, no tuvo fiebre nunca, nada. ¿Ya? Y cuando mi hija tenía 7 años, un día se sentía súper mal en la tarde, estaba como cansada, habíamos tenido visita en la casa y yo dije, no, quizás es por la visita que se siente así. Y mi hija siempre levantándose temprano, siempre muy apropiada haciendo sus cosas. Y ella se sentía enferma, caminaba lento. La fui a dejar al colegio y caminaba súper lento. Pasaron como 2 horas y me dijeron que mi hija estaba con vómitos, que se sentía enferma y para mí era como, mi hija enferma, no, 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 no. Y no era porque yo me negaba a la enfermedad, sino porque mi hija de verdad nunca se enfermaba. Y la fui a buscar, la llevé al hospital, le hicieron exámenes y resulta que estaba con una apendicitis. La llevaron ese día de urgencia a la capital de la región donde yo vivo para que fuera operada. Estuvo en espera para ese momento y mi hija, para poder tolerar el dolor, me pedía esta canción que le estoy poniendo. Me pedía esa canción y, y le pidió a su papá que no se afeitara hasta que ella volviera a la casa. Ya, mi pareja siempre se afeitó, pero en esa ocasión no lo hizo porque Evelyn le pidió que no lo hiciera. A mi hija la operaron, la iban a dar a los 3 días de alta y para poder que les tirara bien la cicatriz en el hospital acá te hacen caminar por el pasillo y en esas caminatas habían otras salas en donde había un niño con H1N1 que era una fiebre o un resfriado bien fuerte y mi hija se contagió de eso y estuvo 40 días hospitalizada. 40 días que estuvimos las dos allá y tengo dos hijos y mi otro chiquitito tenía 2 años. Y, y estuvimos allá los 40 días escuchando esta canción y cada vez que la escuchaba y mi hija, cuando le dio el H1N1 después de su operación, mi hija estuvo dopada todo el tiempo, entonces él de repente despertaba y decía, papá, no llores, no llores, yo voy a volver. Y yo le ponía esta canción y ella se volvía a dormir. Ya fue un golpe fuerte, fue difícil, y teníamos ahorro, gracias a Dios teníamos ahorro y pudimos costear todos los gastos que se dieron con su operación, los gastos que se dieron con los viajes, con el transporte, con la comida, con todo. Pero la dieron de alta y no teníamos recursos, nos quedamos sin recursos. Y mi pareja estaba trabajando, en ese tiempo tenía que hacer turnos de 12 horas y tenía que llevar colación, pero no teníamos para la colación. Y mi hija, como estaba recién dada de alta, requería de medicamentos. Y teníamos solo 2.000 pesos, era día domingo, la dieron de alta el día viernes. Y queríamos acortar la tarde para no sentirnos escasos. Fuimos a la misa y pasó el momento de la ofrenda. Y antes ya lo habíamos cuestionado, ¿qué íbamos a hacer con esos 2.000 pesos?
comprábamos la colación, comprábamos los medicamentos, porque no lo alcanzaba para ambas cosas con ese dinero, lo alcanzaba para una u otra, o comprábamos para hacer comida al otro día. Y algo cuando pasó la persona de la ofrenda en la iglesia católica, algo entre mi pareja y yo fue como, no era para nosotros ese dinero, era para la iglesia. Y él puso la ofrenda a los 2.000 pesos y como que fue como una liberación, así como, dejémoselo a Dios, dejémoselo. Al menos mi pareja tenía mucha fe, él es católico, ferviente le podría decir, porque él es muy, muy, muy cristiano, es una persona bastante correcta, bien correcta. Y yo no, yo tuve un alejamiento con la religión cristiana y, y yo estaba como reacia. Y ese día después de la iglesia nos fuimos al cementerio a ver a nuestros ancestros, veníamos de vuelta, pasamos de nuevo por la iglesia y me dio por persinarme, mi pareja siempre lo hace y a mí me dio por persinarme. Y, y cuando pasamos por la iglesia avanzó un poco, mi hermana, fuimos al cajero del supermercado Unimar que estaba acá de vuelta, activar la tarjeta de él porque tenía que activar su tarjeta de la empresa para poder recibir su pago. Estábamos a pocos días del pago. Cuenten que mi hija estuvo 40 días hospitalizada. Ya, entonces todos los ingresos que teníamos se nos iba con el tema del hospital. Y, y pasaron esos. Fuimos a activar la tarjeta y al activar la tarjeta era una tarjeta que mi pareja no usaba hace como 2 años. Ya, y tenía un saldo de dinero. Eran como 180.000 pesos. Era bastante dinero. Y decíamos cómo, desde cuándo, y ahí salía que había sido de un sueldo que él había recibido y lo pasó por alto y no lo cobró, porque hicimos la cartola para poder ver. Y a lo que íbamos saliendo del cajero me llama mi hermana y me dice, Vane, nos depositaron la plata de los estudios porque mi papá los dejó a nosotras un dinero para que nosotras, después que él falleciera, pudiéramos seguir estudiando. Y me dijo, Vane, nos llegó la plata del estudio, creo que te llegó a tu cuenta porque yo revisé la mía y no está, revisando en tu cuenta. Y yo le dije, oye hermana, ¿sabes qué? Le quería contar y mi hermana me corta porque andábamos todos escasos ya. Y yo reviso mi cuenta y efectivamente lo habían depositado el dinero de ella y mi dinero en mi cuenta bancaria. Ese fue como, wow, un milagro porque fue tangible. Y en eso yo sentía como mucho fervor desde que entregamos la ofrenda al trayecto del cementerio, volver acá, sentía como que algo iba a pasar y mi pareja me decía, yo sé que es Dios, yo sé que es Dios, yo sabía que algo iba a pasar. Y le fuimos, le compramos los medicamentos, compramos la colación, compramos comida. Ya ahí fue como la muestra de fe, como que ahí tuve una prueba así súper tangible de esa situación. Y esa canción me hizo recordar esto. Pero tengo una canción que me comentó otra persona, que luego de 9 meses de eso, en el mes de mayo, mi hijo ya tenía 3 años, mi hijo chiquitito, y se enferma lo mismo, pero peritonitis. Y mi pareja no dejaba que nadie se acercara a nuestro hijo, que como que nadie lo tocara, como que era intocable, no quería llevarlo al hospital y no aceptaba consejos de terceros. Y yo dije, no, vamos, llevémoslo donde mi mamá para que mi mamá lo vea y mi mamá le dijo, tu hijo está enfermo de esto, llévalo al hospital. Y en eso discutimos y le dije si le pasaba algo a mi hijo iba a ser su responsabilidad y como que algo lo tocó, lo llevamos al hospital. Me dijo, es que yo no lo quiero llevar al hospital porque yo ya sé lo que es. O sea, todos lo sospechábamos. Llegamos al hospital y efectivamente mi hijo tenía peritonitis a las 3 de la mañana, lo llevaron a la capital de esta región. Por operarlo no había cirujano, esperamos hasta el otro día, se le reventó dentro y a mi hijo le tuvieron que aspirar todo su estómago para poder operarlo. Y, y en ese momento yo decía, pucha, no han pasado ni 10 meses y mi hijo operado. Y, y me aguanté, de mi hija no lloré nada. O sea, sí me conmocionaba así como estoy ahora, pero no me di mi tiempo para llorar.
de mi hijo tampoco. Solo asumí que tenía que estar ahí firme, entregar lo mejor de mí. Y mi hijo tuvo su operación, chiquitito. Todavía estaba recién dejando los pañales. Era súper chiquitito. Y llega, cuando a mi hija estuvo operada, llegó una niñita chiquitita como de 5 años. Entonces decíamos, oh, pobrecito, tan chiquitito. Pero después veía que mi hijo era mucho más pequeño y estaba ahí. Lo bueno de esa situación es que habían otras mamás también. Y había niños con otras enfermedades, niños que tenían que estar siempre en el hospital. En el hospital había una escuela para los niños que estaban enfermos y yo ya veía que me iba a quedar 40 días, pues las enfermeras todavía se acordaban de mí, que yo había estado 40 días con mi hija el año anterior. Y, y estaban haciendo una actividad en el hospital. Mi hijo iba a la escuelita del hospital para que no se aburriera tanto, caminaba también. Daba su recorrido. Yo ya le tenía miedo a la sala donde mi hija se había contagiado del H1N1. Entonces no quería pasar por esa parte porque no quería volver a repetir esa experiencia. Y en la actividad del hospital un día pusieron esta canción y mi hijo había andado todo el tiempo con dolor, todo el tiempo con dolor. Y en la sala del hospital pusieron esta canción que se las voy a poner ahora. Y esta canción fue como que mi hijo era chiquitito, tenía 3 años, entonces no memorizaba tanto y tenía esta canción como de fondo. Y en el momento que estábamos en esa actividad que estaban haciendo con todos los niños que estaban hospitalizados, mi hijo sonrió. Mi hijo, a pesar de su dolor, porque él estaba súper inflamado después de su cirugía, eh, ¿cómo que se llama? Le pusieron esta canción y mi hijo sonrió así como, mamá, yo la escuché cuando veía luces blancas. Me trataba de decir él como que él se la sabía, como que la había escuchado antes. Y pusieron esta canción. Y cuando la escuché, empecé a agradecer de que a pesar de que mis 2 hijos estuvieron en circunstancias bien difíciles, ambos estaban vivos, ambos fueron diagnosticados en el momento perfecto. Y las condiciones económicas para cuando operaron a mi hijo no eran las mejores. Y superamos esa situación. Y ya. Y después empecé a recibir como comentarios hoy que tenéis mala suerte, cómo operaron a tus 2 hijos, de que yo era la mala sangre porque tenía a mis 2 hijos operados y resulta que mi mamá también la habían operado de lo mismo. Y en ese tiempo yo a mi mamá todavía le guardaba un rencor, soy sincera, le guardaba un rencor, porque le responsabilizaba a ella desde la pérdida de mi papá, como unas situaciones que viví en mi adolescencia. Y sentía que mi mamá no me quería tanto. Pero cuando escuché esta canción, Tambor o sea, Madre Tierra de Chayanne, me di cuenta que mi mamá sí me quería. Quizá no me lo demostraba de la manera que yo esperaba, pero mi mamá estuvo ahí para apoyar a mi pareja mientras yo estuve 40 días con mi hija hospitalizada para cuidar a mi bebé. Y después cuando le tocó a mi bebé, ella cuidó a mi hija y yo veía que mi mamá le entregaba un amor sincero, un amor genuino a mis hijos. Y yo decía, es la misma enfermedad de mi mamá. Y era para que yo pudiera trascender esa falta de amor que yo sentía de parte de ella para mi adolescencia. Y esa falta de amor se llenó completamente cuando ocurrieron estas 2 circunstancias, porque mi mamá sí estuvo presente para mis hijos. Y ahí me di cuenta que todo coincidía. Ahora que estudio estas cosas, esto es cuando uno empieza a sanar el linaje, cuando uno ve constelaciones familiares, te das cuenta de estas cosas. Que el tránsito desde la operación de mi hija a la segunda operación de mi hijo es la gestación de 9 meses de un embarazo. Y que yo no estaba sanando la herida con mi mamá. Y se reflejó en la experiencia que me tocó vivir con mis 2 hijos. Y estas canciones son como un recuerdo vivo de la experiencia con mi hija y de la experiencia con mi hijo. Y que
mi mamá sí estuvo para ellos y que sí mi mamá entregó lo mejor y que sí entregó consejo y se comportó como la mejor mamá que pude haber tenido. Y sané eso. Con eso trascendí la falta o la carencia de mi adolescencia y lo experimenté con la presencia que ella tuvo para mis hijos en esa situación. Así que ahí encontré la fe, demostración fehaciente a través de la escasez económica y cómo Dios puede poner todas las circunstancias a favor. También que cuando uno guarda rencor puede atraer cosas que son negativas, que son desfavorables. Y mi mamá igual yo creo que quiere más a mis hijos, les muestra más amor porque se reflejaba. Oye, son mis nietos, pasaron por la misma enfermedad que yo, tenemos la misma cicatriz los tres. Entonces es algo que lo une a ellos y que me hizo ver a mí que todo el tiempo las escaseces que nosotros podemos tener se pueden llenar con experiencia en un futuro. Y desde ahí yo trascendí la relación o la energía que yo irradiaba hacia mi mamá y la cambié totalmente por una energía en donde sí sabía y sí sentía que yo era importante para mi mamá y que mis hijos también. Tuvieron que llegar esas circunstancias para darse cuenta. A veces la vida te pone en situaciones bien difíciles para que uno valore lo que tiene. Y eso es una parte de cómo fui encontrando la fe. También le he contado que cuando tenía 17 años y mi pareja me llevó a misa y el cura de la iglesia leyó un pasaje bíblico que yo escuchaba siempre y ahí sentí como a Dios dentro mío, como aquí en mi corazón. Y de ahí siempre cuando he tenido como las pruebas de fe más grandes, siempre ha sido como el reflejo mi mamá o mi pareja y mis hijos. Son mi familia primera o mi familia cercana. Mi primera familia, sí. Y eso les comparto. Tuve que encontrar la fe viviendo una experiencia súper difícil. Pero me acercaron a Dios, me acercaron a mi propia fe y a la confianza que hay que tener y también he ido aprendiendo que uno no tiene que guardarse rencores, no tiene que quejarse de las faltas, tiene que sobreponerse a todas esas circunstancias y mirar con altura de mira, con altura de amor, con altura espiritual, todas las circunstancias. Y eso les comparto. Eso ocurrió cuando estaba leyendo los comentarios y encontré esa canción y me hizo recordar, tengo videos, quizás los ponga en el link de este video para que vean un poquito de esa experiencia de mi hija. Yo no tenía celular cuando la operaron, así que no tengo fotografía, no tengo videíto de eso, porque no tenía celular. Pero de mi hijo sí lo tuve y sí pude registrar parte de la experiencia. Y la recuerdo vivamente cada vez que escucho estas dos canciones que les mostré. También las canciones son portales de conocimiento, portales de recuerdos, portales emocionales. Y estas canciones, cuando sané, cuando me di cuenta de eso. Después que a mi hijo lo operaron, en mayo, un poco como en junio, fue un momento que me quedé sola en mi casa y les dije, yo me había contenido, así como que yo cada vez que hablaba del tema, cada vez que, o cuando estuve ahí al frente del médico, los controles, la cirugía, me llenaba los ojos de lágrimas, caían lágrimas, pero no había como un desahogo. Y pasaron como 2 meses y un día no aguanté más y le dije, Dios, ¿por qué me hiciste pasar con mis hijos por esa situación? Y no le quise reclamar, quería explicaciones. Y me pongo a llorar, lloré como 4 horas. Me acuerdo que no paraba de llorar. Y fueron todas las veces que en modo de talla la gente decía, hoy que tenés mala sangre, a tu hijo se te enfermaron, se enfermaron de lo mismo. Y que como que mi mamá le había transmitido eso a mis hijos, que por la transgeneracional. Y ahí me cayó en conciencia que mi mamá sí me quería y cuando yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca esto?
para que te des cuenta que tu mamá sí te quiere, para que te des cuenta que hagas lo que hagas, tu mamá va a ser siempre tu mamá, porque si no lo recuerdas tú, te lo van a recordar tus hijos, quizás tus nietos, y es momento de que ahora tú aprecies a tu mamá y aprecies a tus hijos, porque mi hija y mi mamá vivieron exactamente la misma experiencia, incluso la misma cantidad de días hospitalizadas, la misma cantidad de días, con la diferencia que cuando operaron a mi mamá yo era bien chiquitita, mi hermana tenía como 5 años y mi mamá era una mujer así como sana, con la carita redondita, y cuando volvió del hospital mi mamá volvió flaquísima, flaquísima, así con decirle que los bracitos de mi mamá eran como esto. Mi hermana, que tenía 5 años y que era una niña muy delgada, tenía más cuerpo que mi mamá. Mi mamá volvió a la casa después de su operación pesando 25 kilos. Y pasaron la misma cantidad de días. Yo decía, no recuerdo la fecha en que operaron a mi mamá y quería comprobar eso, pero no habían registro porque hubo un siniestro en la casa y perdimos todo. En la casa, en la primera casa donde vivíamos todo antes que falleciera mi papá, entonces todos esos registros de la hospitalización, todo eso ya no estaba, ni fotografías de nosotros, nada. Entonces no recordaba en qué fecha habían operado a mi mamá, pero también recordaba que había sido después de Fiestas Patrias. Eso sí lo recordaba porque recuerdo que habían empanadas acá en Chile para Fiestas Patrias. Hay empanadas y mi mamá se sentía tan enferma que no quiso comer empanadas. Pero quería comer porotos, la señora quería comer porotos. Y cuando mi mamá la dieron de alta llegó tan flaquita y le dijo a una vecina que quería comer poroto y mi papá le dijo que no podía comer poroto y mi mamá fue a la casa de la vecina y se comió un plato de poroto. Y estaban todos pensando que le iba a pasar algo y no. Y mi mamá no le pasó nada. Salió al hospital y se recuperó. Y, y ahí cuando le pedí explicaciones a Dios a través del llanto, recibía esas revelaciones que tenía que perdonar, que mi mamá iba a ser siempre mi mamá y que me la iba a recordar mis hijos, mis nietos y que quizá iba a tener una nieta muy parecida a mi mamá. Y tenía como esa percepción y ahí me liberé, ahí siento que sané esa experiencia, ahora lo recuerdo con emociones porque soy humana y estas cosas te pasan, quizá hay experiencias mucho más fuertes del otro lado, de tu parte quizás, y yo comparto esta pequeña experiencia y me tocó experimentar, he vivido mucha experiencia, pero ahí fui conectando con la fe, con que cada cosa tiene como un ancla o un enlace con otra situación y todo es para que uno se dé cuenta de que uno tiene que valorar lo que tiene, valorar de verdad lo que tiene. Y Y de ahí fui como admirando a mi mamá y fui como bien, sintiendo orgullo de ella. Sentía bastante orgullo de ver a mi mamá, también de mis hijos, de mi hija. Y que fue súper fuerte cuando ella tenía 7 añitos y pasó por esa experiencia, mi chiquitito de 3 años pasó por esa experiencia, entonces sé que tengo una familia, pertenezco a una familia de guerreros. Recuerden que también tengo una experiencia con mi mamá, mi hermana, que vivieron hace poco y vengo de una familia de grandes guerreros. Y ahí como yo no voy a tener fe, si podría haberlos perdido a los 4, mi mamá, mi hermana, mis hijos, y aún ellos están conmigo, aún los puedo disfrutar todos los días. Entonces, ahí tengo fe, mucha fe. Y con las experiencias que he vivido en los últimos años, la fe se ha multiplicado tanto que puedo dedicarme a lo que me dedico. Pues si no tuviera fe no podría hacer nada de lo que hago. Y tengo tremenda fe, tremenda fe. Y esas experiencias me llevaron a conocer la fe, a conocer los cambios, a conocer a cómo el universo te va poniendo cosas para que uno valore. Así que les comparto esta experiencia y muchas gracias a la persona que me puso Madre Tierra de Chayán en los comentarios porque me hizo conectar con este recuerdo. Y estoy escuchando todas las canciones que me pusieron, estoy reproduciendo como que entro en otros recuerdos, pero les quería compartir uno de los míos con 2 canciones. Imagínense, tengo un repertorio de 119 canciones y en cada canción tengo una experiencia. Así que muchas gracias por este compartir.
jugar a la pelota al estadio? Que tenés que caminar si te querés ir para la casa. ¡Oh, qué lindo el gorro! Después te dije que estaba, ¿quieres un gorro?